Muy buenas tardes, amigos de TVO. Siempre la tarde de este martes ya. Estamos hablando de este 5 de noviembre del 2019. Lo invitamos a que nos sigan de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de la actividad deportiva en el aspecto local. En los próximos minutos estaremos informándole y comentándole a detalle todo lo que tiene que ver con las manifestaciones que se presentaron en la capital chiapaneca, particularmente lo que ocurrió a las afueras de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Por supuesto, también lo que dicen los empresarios del ramo turístico con relación a las afectaciones que han tenido en las últimas semanas después de estas noticias que le estábamos a usted informando hace algunos meses y que tiene que ver con la sequía en las lagunas de Montebello y también de Mexabot. Un cortocircuito provocó el incendio o un pequeño incendio de un vehículo ubicado en la colonia centro de Tuxtla Gutiérrez y por supuesto también haremos un viaje hasta el municipio de Tapachula para platicar con nuestro compañero Rafa Victorio asuntos que tienen que ver con la perla del Soconusco. Le doy la bienvenida a mi compañero William Chacón para que nos dé detalles de esta postura que tienen los empresarios del ramo turístico, Willy, y las afectaciones que han registrado con relación a la sequía que también se informó con detalle a la población. Registraron algunas lagunas de Montebello, particularmente la de Mexaboc. Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Como bien dices, las afectaciones registradas en los últimos meses por una sequía prolongada en lugares como lagunas de Montebello, las de Mexaboc, como decías, y otras cuencas, han impedido la realización de actividades de turismo de naturaleza. Al respecto, el presidente de la Alianza de Empresas de Turismo de Naturaleza, Pablo César Albores, comentó que esto llevará a atrasar más de un mes y medio la temporada de expediciones, que anteriormente era de diciembre a mayo. Refirió que las cuencas hidrológicas todavía no están en el nivel correcto. Si bien la situación no es crítica, se tiene que cuidar la seguridad de los visitantes. Dijo que un problema que ha traído esto es que grupos de turistas, sin utilizar guías ni equipo necesario de seguridad, se internen en algunos lugares como en el río La Venta, cuya temporada es precisamente de enero a mayo y donde incluso hace pocos días un grupo de extranjeros tuvo que ser rescatado. Respecto al impacto de la sequía, enfatizó que hay que tomar en cuenta también que fue el resultado de un fenómeno natural y que los cauces pues poco a poco recuperarán sus niveles óptimos. Ante este panorama, dijo que han diversificado los productos turísticos enfocándose en promover los atractivos que se encuentran alrededor de Tuxtla Gutiérrez y que son afines a su segmento, ya que dijo que la capital y sus alrededores tienen el menor índice de bloqueos, salvo el tramo de Villahermosa, por la carretera de Malpasito y que fue recuperada precisamente hace unos días. Señaló que, por ejemplo, la iglesia de Quechula, ubicada en el río Grijalva, entre donde estaba el Tecpatán y Ocosocuautla, puede ser una opción interesante para un atractivo que puede ayudar a generar ocupación hotelera, y como este también hay otros destinos que buscan mejorar para no perder afluencia turística en lo que resta del año y en lo que inicia la temporada para ellos precisamente, que pues en esta ocasión sería hasta después de enero, nos comentaba. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Vamos a otros temas. Esta situación que ocurrió en pleno centro de la capital chiapaneca, imágenes de mi compañero Marcos Osorio, se reportó una llamada a los cuerpos de emergencia, se movilizaron en el centro de la ciudad. En este caso hablamos de elementos de la policía y por supuesto también de la Corporación
de los bomberos. ¿Cuál fue el reporte, lo que comentaban las autoridades? Que al final de cuentas en un estacionamiento que se ubica sobre la avenida Central entre Primera Poniente y Primera Sur, esta unidad que usted ve en pantalla sufrió un cortocircuito y al final de cuentas provocó una especie de incendio. Llegaron los elementos, los bomberos, apagaron este cortocircuito, las pequeñas llamas que se generaron en la unidad, pero prácticamente quedó inservible. Afortunadamente no se reportaron daños mayúsculos, únicamente daños materiales de esta unidad que usted ve en pantalla. Posteriormente, esta situación, como usted sabe, generó la sorpresa entre la gente que se desplazaba en el centro de la capital chiapaneca, que no entendía qué estaba pasando. Un asunto que no pasó afortunadamente a mayores, pero que al final de cuentas provocó la movilización de los cuerpos policíacos y también cuerpos de emergencia. Parte del vehículo sufrió una especie de explosión que incluso provocó que el cristal se rompiera. Así la situación de este percance en el centro de la capital chiapaneca. En otros temas también que son interesantes, esto que tiene que ver con la protesta a las afueras de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas. Usted ve en pantalla, se trata de personal del plantel número 35, de personal también adherido al sindicato en el Covach. Bueno, acudieron a las instalaciones de la Dirección General a protestar en contra de las autoridades educativas para que pues hagan efectivo este pago de retroactivo por concepto de incremento salarial que se dio en el mes de febrero, pero que desafortunadamente, dicen ellos, al final de cuentas no han podido cobrar estas cantidades millonarias, porque es al final de cuentas lo que les deben las autoridades. Ariel López Gómez, docente de este plantel número 35, dijo que este lunes se reunieron entre las bases del gremio sindical y fue ahí donde tomaron la decisión de acudir y protestar en contra de las autoridades, un problema que se viene arrastrando desde administraciones pasadas y que desafortunadamente no se ha podido corregir. En caso de que las autoridades, en este caso la directora del Covach, no pueda resolver este problema, que además decían ya conoce, ya tiene conocimiento de esta problemática, se van a ir a un paro de brazos caídos hasta que las peticiones sean resueltas. Desafortunadamente este no es el único problema que enfrentan los trabajadores del Covach, como ha ocurrido en el caso de la UNACH. También aquí hay sueldos o salarios que son descontados de sus quincenas, estas conocidas cuotas de pagos que se hacen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, que se recortan, se hacen los recortes quincenales, pero que al final de cuentas no se hacen efectivos los pagos y esto está generando preocupación, además también del cobro que están recibiendo trabajadores por parte de financieras. Una crisis que se avecina en el Covach, que algo tendrán que hacer las autoridades para poder resolverlo, por supuesto a fin de que al final de cuentas no sean los propios trabajadores los afectados por todas estas situaciones. Y bueno, el día de ayer le platicábamos a usted sobre estos actos vandálicos que realizaban estudiantes normalistas en Tuxtla Gutiérrez, que llegaron a la empresa OCC a tomar los camiones como si nada pasara en Tuxtla Gutiérrez. También le mostrábamos parte de la postura que tenían algunos empresarios y que más adelante retomaremos. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Tuxtla Gutiérrez, la Canaco, Rafael Sánchez Evadúa, hizo un firme llamado a las instancias encargadas de aplicar el estricto apego a la legalidad en materia de derechos humanos a que ya intervengan y frenen estas medidas para lograr el restablecimiento en Tuxtla Gutiérrez y que se puedan evitar los bloqueos y las movilizaciones como estos acontecimientos que se presentaron en Tuxtla Gutiérrez por parte de los normalistas y que por supuesto generó zozobra entre la población. Le presento parte de las declaraciones del presidente de la Canaco, al tiempo por supuesto de ver las imágenes de la conferencia de prensa que ofrecían los normalistas el día de ayer en torno a que decían que sus protestas son legítimas y pacíficas. Estamos convencidos de que existe la necesidad de fincar responsabilidades ante aquellos que atentan contra la vida productiva, el libre tránsito y la estabilidad
de la ciudadanía tuxtleca ante la inexistencia de razones o motivos que justifiquen el actuar de estos individuos, como los actos vandálicos y despojos presentados durante dichas movilizaciones. Las y los tuxtlecos no podemos ni debemos supeditar nuestra vida diaria a los caprichos e intereses de individuos o grupos sociales que deberían optar por el diálogo para la resolución de sus conflictos personales sin afectar a terceros. Bueno, ahí tiene parte de la postura de la Canaco. El día de hoy se reportó también actividad por parte de los normalistas sin que pasara a mayores, afortunadamente. Justo sobre este mismo tema le decía, empresarios de otros organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, inclusive la propia Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, y el Centro Empresarial de Chiapas, han urgido a las autoridades que este tipo de manifestaciones ya se frenen, que no permitan que se prolonguen, porque al final de cuentas son la aplicación del Estado de Derecho lo que da garantías al tema de inversiones y que además también permite que no haya afectaciones o impactos negativos en materia turística, que es uno de los rubros que mejores dividendos deja al Estado de Chiapas. Aquí la información completa. Adheridos al Consejo Coordinador Empresarial en el Estado y del Centro Empresarial de Chiapas, así como los afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, reprocharon las múltiples protestas que han realizado los estudiantes normalistas en Tuxtla Gutiérrez y que han incluido los bloqueos en las vías de comunicación, quemas de unidades y hasta actos vandálicos. No obstante, los empresarios locales apoyaron la postura que ha asumido el gobierno estatal en el sentido de poner orden, aplicar el Estado de Derecho y establecer la legalidad ante los acontecimientos que se tornan violentos. Los empresarios coincidieron que estas movilizaciones, que incluyen la retención de unidades de empresas privadas, afectan a todos los sectores productivos y a la sociedad en general. Inclusive, mencionaron que aun y cuando las peticiones de los estudiantes sean legítimas, la forma de exigir la atención no es la correcta. Los operativos que se han puesto en marcha para garantizar el libre tránsito de la población han sido contundentes, efectuándose con legalidad y estricto apego a los derechos humanos. Añadieron, con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. En estos momentos me enlazo con mi compañero Rodolfo Flores. El día de hoy también cubrió parte de las actividades que realizan en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Platicó con algunas funcionarias. El tema va enfocado a una situación de presupuesto. Rodo, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto para informarte que Carla Burguete Torrestiana, síndica municipal de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que derivado de los recortes federales para el presupuesto del Estado, tendrán que trabajar en estrategias para la captación de recursos y no dejar de prestar los servicios a la ciudadanía. La funcionaria expuso que se avecina un panorama complicado, por ello están realizando en el ayuntamiento de la capital chiapaneca un replanteamiento del presupuesto municipal para el año 2020. Explicó que dentro del segundo semestre del presente año la administración ha tenido una baja en las participaciones federales, lo que ha llevado a tener que analizar la proyección del presupuesto, pues que tendría que ejercerse para el siguiente año. Expuso que el área de tesorería ha contemplado también que a finales de este mes, el mes de noviembre, se pueda tener ya un presupuesto más acercado a la realidad del que se pueda estar utilizando para el ejercicio siguiente. Indicó que la baja del presupuesto proyectado no les esté golpeando tanto como lo ha estado haciendo de alguna u otra manera, el que este recurso federal esté dejando de llegar en el porcentaje que estuvo llegando, por ejemplo, a finales del 2018 y comienzos del 2019. Sin embargo, dijo que lo interesante en ese tema, pues en el tema económico para Tuxtla, es que como administración han tenido que ser responsables en el manejo administrativo de los ingresos propios, de las participaciones estatales y también las federales. Indicó que también las diferentes áreas correspondientes al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez han tenido que realizar diferentes ajustes, han tenido que ejercer con cierta responsabilidad también el gasto público, lo que corresponde a la capital chiapaneca. Dijo que todo eso se traduce en que son los recursos municipales los que han estado empleando y sacando adelante los compromisos, lo que también ha llevado a identificar los sectores que se deben fortalecer en los próximos meses para sacar adelante a la ciudad. Reconoció que los recortes presupuestales han existido de manera general, por lo tanto el Cabildo está realizando un
un análisis exhaustivo del presupuesto para garantizar en la población los servicios en los temas de salud, de imagen urbana, mantenimiento y de los servicios municipales. En este sentido, Adolfo, nada más para puntualizar, es decir, no existe pues un presupuesto que se tenga pues planteado a ejercer y sobre todo a solicitar para el siguiente año. Algo que reconoció la síndica municipal es que, bueno, los tuxtlecos han estado más activos en la participación del pago de algunos impuestos, como es, por ejemplo, del impuesto predial, y este recurso pues ha sido utilizado para sacar pues los servicios que se tienen pendientes, como es el servicio de drenaje, como es el pago de los servicios municipales también, y de las diferentes áreas, por lo que, bueno, estaremos al pendiente de esta información, ya que también pues han dado a conocer algunos recortes desde la Federación para el Estado de Chiapas en el tema de infraestructura y también en el tema pues agropecuario, y estaremos pendientes para conocer cómo podría impactar sobre todo a la economía de los tuxtlecos. Regresamos contigo, Adolfo. Gracias, Rodo, por esta información. Y bueno, hablando de Tuxtla Gutiérrez, ya es muy conocido que en varias colonias de la capital chiapaneca se coloquen algunas mantas, letreros, cartulinas, advertencias de que ratero que agarren al final de cuentas será un ratero linchado. El día de hoy nos topamos justo con esta manta que nos muestra nuestro compañero Marcos Osorio a través de sus imágenes y que justo hace referencia a este tema, pero lo curioso es que esta manta está en el pleno centro de la capital chiapaneca, es decir que ya la población tiene una percepción de inseguridad en cualquier parte de Tuxtla Gutiérrez. Si usted alcanza a observar parte de lo que dice en el letrero, imágenes que se ubican y más bien la manta que se ubica sobre la primera norte a la altura de la cuarta oriente, más o menos esa es la dirección donde se coloca esta manta. Al final de cuentas es preocupante si tomamos en cuenta algunas situaciones y algunos datos que, por ejemplo, se pueden observar a través de la plataforma Semáforo Delictivo, que es un organismo encargado de monitorear parte de los delitos que ocurren en el estado de Chiapas y, por supuesto, en otras entidades de la República Mexicana. Hasta el mes de septiembre, la plataforma Semáforo Delictivo, escuche usted, tiene, por ejemplo, algunas situaciones relacionadas con el robo a casa, habitación para el estado de Chiapas, con 81 incidencias, esto en el mes de enero, y 240 vehículos fueron robados en el mes de enero. Para el mes de septiembre, que es la última actualización que reporta la plataforma, en Chiapas se reportaron 51 robos a casa, habitación y 180 vehículos fueron robados. Ahí está también parte de esta advertencia, de esta manta que al final de cuentas se prolonga en varias colonias de la capital chiapaneca, esto que se le conoce al final como justicia por propia mano, que en ningún sentido resuelve el problema de inseguridad. Vamos a otra información, nos vamos hasta la Perla del Soconusco a platicar ahora con mi compañero Rafa Victorio sobre una situación que tiene que ver con los migrantes, pero ya en otro sentido, Rafa, inclusive denominado este proyecto que se espera pueda consolidarse, llamado Muro de la Prosperidad. Te saludo, Rafa. Así es, Adolfo, buenas tardes. Así es, representantes de la Coparmex Costa de Chiapas sostuvieron un encuentro con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Gianmatei, ante quien establecieron la necesidad de crear una zona franca binacional para la generación del desarrollo, como lo ha planteado el propio mandatario electo guatemalteco. Y en ese sentido se pronunciaron por la construcción del que denominaron Muro de la Prosperidad, para atraer inversiones y fortalecer el intercambio comercial. Fue en el encuentro de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana, realizada en la capital del país centroamericano, en donde el presidente del organismo empresarial chiapaneco, José Antonio Torriello Elorza, afirmó que la franja fronteriza común tiene un alto potencial para su crecimiento y mediante la generación de empleo se podrán atender los problemas de combate a la pobreza y de la migración. Reconoció que se requieren acuerdos conjuntos entre los gobiernos para fortalecer la industria y el comercio, atraer inversiones y realizar mayores inversiones en esta región. Puso como ejemplo el caso de la empresa Alimentos Ideal de Guatemala, que invierte en Puerto Chiapas un monto estimado en una primera etapa en $100 millones
y que podría generar hasta 3,000 empleos. En ese encuentro estuvo el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, quien también se pronunció por impulsar este plan de desarrollo. En ese sentido, la presidenta de la Cámara Mexicano-Guatemalteco de Comercio y Industria, Ana Chan, resaltó que México es un importante socio comercial para Guatemala y se deben fortalecer las relaciones comerciales. Adolfo. Perfecto, Rafa, te agradezco mucho esta intervención. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otros temas. Le comparto esta información que es hasta irrisoria. Al final de cuentas, el colmo. Los propios empleados de Cinépolis intentaron llevar un asalto, esta bromita, vestidos de payasos. Al final de cuentas no le salió y 3 personas fueron detenidas. 3 empleados de la empresa Cinépolis fueron detenidos tras asaltar a sus compañeros de trabajo, cubriéndose los rostros con máscaras de payasos y utilizando un arma de juguete, con lo que se apoderaron de 18,000 pesos. Tras el asalto, los empleados de la sucursal de Cinépolis de Plaza Cristal en Tapachula pidieron la intervención de las corporaciones policíacas, estableciendo que los habían dejado encerrados en el área de cajas. Cuando arribaron, los agentes revisaron los videos del lugar y detectaron que los asaltantes no habían abandonado el centro comercial, por lo que emprendieron la búsqueda de estos. En una bodega fueron localizados los 3 sujetos identificados como Gavino N, de 26 años, Felipe N, de 23 y Julio César N, de 35, todos empleados de la misma empresa en el área de mantenimiento. A estos les encontraron una mochila en donde tenían el dinero robado, las máscaras y el arma de juguete utilizados para cometer el atraco. Con información de Rafael Victorio para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Bueno, esta bromita, este susto, este acto delictivo, al final de cuentas no le salió a estas 3 personas. Está en la línea telefónica mi compañero Ricardo López, a quien también saludo con mucho gusto esta tarde. Él nos va a platicar un asunto que es bastante interesante y que tiene que ver con los bots, este tipo de programas que se utiliza a través de las redes sociales, normalmente en el mundo de la política, fue al principio, ahora ya se utiliza en cualquier ámbito que pueda generar reacciones a favor o en contra de alguna persona. ¿Con quién hablaste, Ricardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo comentas, los ataques en redes sociales y otras plataformas de Internet han sido más frecuentes. Basta recordar el que acaba de pasar en contra de la prensa, que cuestiona sobre todo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde un gran porcentaje fueron críticas reales hacia los medios de comunicación y en un 25% fueron hechos por bots. Al respecto, Yolanda López Zapata, directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, comentó que los bots son programas informáticos que son desarrollados para tratar de imitar al humano. En ese sentido, explicó que dependiendo de la complejidad de la programación es que se hará de alguna manera más real y se ha hecho tanto buen uso como malo. Tal es el caso de Alexa o Siri, que funcionan como asistentes personales, pero están limitados a que se les realice una pregunta y sus funciones son repetitivas y responden pero el cuestionamiento, si no está dentro de su programación o base de datos, canalizan la idea. Dijo que actualmente existen aplicaciones como los chatbots, que es otro de sus usos en las redes sociales y que está impactando sobre todo también es en los hechos noticiosos. En su momento Twitter y Facebook hicieron una limpia de bots para quitar los likes o retweets extras que están de más. La especialista en tecnologías de la información y comunicaciones destacó que las noticias falsas o los hashtags para desprestigiar a alguna persona, medio o figura pública es un uso no adecuado. Por eso finalmente dijo que, o consideró mejor dicho, que se debería legislar sobre el uso de estas aplicaciones de software que ejecutan tareas automatizadas a través de Internet, siempre y cuando su uso sea negativo y dañe la reputación de las personas. Esa es la información al respecto, Adolfo. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo, por esta información. Y sí, efectivamente, esto se ha convertido en un negocio redondo, sobre todo en el mundo de la política, aunque abiertamente, por supuesto, los candidatos o funcionarios siempre niegan de la utilización de estos bots para influir particularmente en la opinión pública, para generar un mensaje que ellos quieren provocar, a veces a favor de ellos y a veces en contra de la oposición. Por eso le decía que parte de esta situación se da más en el mundo de la política. Pasamos a otros asuntos, momento de ir al rubro nacional. Por supuesto, nuestro compañero David Morales también nos tiene una situación y una información que da seguimiento a lo que hoy le comentábamos en la primera emisión y que tiene que ver con el caso del asesinato de esta familia Levarón. Te saludo con mucho gusto, David, buenas tardes.
tal, Adolfo? Buenas tardes, saludos a todos. Vamos con el reporte nacional. 6 de los niños de la familia Levarón que sobrevivieron al ataque ocurrido ayer, en el que murieron 3 mujeres y 6 menores más, se encuentran sumamente traumatizados, pues vieron cómo asesinaron a sus madres. Entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leiva, Alex Levarón, miembro de esa comunidad, reveló que los niños están sumamente traumados. Fueron encontrados después de 12 horas en la sierra, solo con los cuerpos de sus madres tirados a un lado de ellos. Sobre el mismo hecho, uno de los niños sobrevivientes dijo que una de las madres trató de gritar para que se detuvieran los balazos, no lo logró, lo siguieron acribillando, es lo que dijo este pequeño. La misma versión fue confirmada en Despierta por el activista Julián Levarón, quien también dijo que la menor que se encontraba desaparecida, de nombre Mackenzie, ya fue localizada luego de caminar 14 kilómetros con heridas de bala. Familiares de los Levarón compartieron en redes sociales imágenes de los niños sobrevivientes, quienes ya fueron trasladados a un hospital en Arizona, Estados Unidos. De acuerdo con la versión de 2 familiares de las víctimas, a la que tuvo acceso la agencia La Universal, los hechos iniciaron alrededor de las 9:30 horas de ayer, cuando 3 mujeres y sus 14 hijos salieron de Bavispe, Sonora, con destino a la comunidad mormona de La Mora, que se ubica a 4 horas del municipio de Galeana, en el estado de Chihuahua. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias David por esta información. Regresamos un poco a temas de la agenda estatal y bueno, lo que dicen los transportistas en torno a la situación que se vive en este gremio y que tiene que ver con 2 asuntos interesantes. Uno de ellos es el concesionamiento, que ha servido para que algunos líderes, al final de cuentas, pues pidan también que sean considerados para el reparto de estos permisos para la regularización del transporte en el estado de Chiapas. Hablábamos con Mario Bustamante Grajales en torno a este tema y nos decía que están pendientes de toda esta situación, pero que al final de cuentas no hay una cifra oficial, inclusive por parte de la autoridad, pero que sí ha provocado que al final de cuentas salgan algunos vivales a pedir ya concesionamiento vehicular. Decía que hay preocupación en el gremio porque a casi un año de la actual administración en materia de transportes, el resultado ha sido poco alentador en este tema. Y bueno, al final de cuentas también uno de los asuntos importantes tiene que ver con la tarifa del pasaje. ¿Qué va a pasar en este 2019? ¿Se va a aplicar o no? ¿Se va a validar por parte de las autoridades? Nos decía que al final de cuentas esto ya provocó una crisis en el gremio, ya no cuentan con recursos económicos para solventar los gastos y que bueno, la tarifa se ha mantenido en el mismo precio en los últimos 7 años. Aquí le dejo parte de las declaraciones. Hay temas que están pendientes y que tienen cierta urgencia, como es la revisión de la tarifa, que ya tiene 7 años que el Estado no ha querido hacerle frente a esto. Hemos dicho que no es una tarea fácil, pero al final es responsabilidad del Estado. No se pueden esconder las cosas. El combustible de esa fecha ahorita ha subido un 100%. El salario mínimo del 2012 a esta fecha está arriba del 60%. Y ahí podemos ir llevando cada uno de los insumos. Entonces, se está volviendo insostenible la situación. Con esta información doy paso ahora a mi compañero Freddy Manga para que nos dé también detalles de las actividades del mundo deportivo que se desarrollaron en las últimas horas, por supuesto en el aspecto local y que tiene que ver con la cartelera. Le voy a mostrar las imágenes en lo que logramos la comunicación con nuestro compañero Freddy Manga. Esto que tiene que ver con la cartelera internacional para el próximo viernes del Knockout en el Roma. Esto que usted ve en pantalla hace alusión pues a este tema y por supuesto también otra situación que tiene que ver con los cafetaleros, que tendrá ya alineación chiapaneca para el duelo de Copa ante Monterrey. Bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Fanny Guadalupe, en la producción el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga usted una excelente tarde, buen provecho. Recuerde que mañana en punto de las 8 de la mañana, por supuesto también le estaremos llevando a usted los acontecimientos más importantes en Chiapas. Gracias, buenas tardes.